Bueno, creo que todos hemos estado en este espacio, así que no vamos a hacer ninguna introducción, ¿no es cierto? Sobre todo, más bien decir que esta sería nuestra última reunión de este año, entonces felices de poder volver a encontrarnos, de poder seguir compartiendo. Como ustedes saben, este ha sido un espacio también para hablar de muchos ámbitos, ¿no? Economía de comunión, interculturalidad, ecumenismo, y hemos tenido la posibilidad de conocer también a varias instituciones, ¿no? Como Suma Fraternidad, como AMU, ¿no es cierto? La Acción por un Mundo Unido. Hemos tenido últimamente la posibilidad de entrar en contacto con AMPECON, que nos abre también muchos horizontes en lo que queremos hacer en este trabajo de servicio que pretende ser Unidos en los Cinco. Y compartido muchísimos proyectos, iniciativas que se están dando a nivel de todos nuestros países y en toda la zona que hoy llamamos la zona interamericana. Nuestro deseo es siempre el querer seguir caminando juntos y, digamos, también alineados con aquello que se propuso en la asamblea del movimiento, ¿no? Trabajando en redes vivas, redes de confianza, ¿no es cierto? Que potencien sinergias. Queremos avanzar en digamos, en este compromiso social en toda nuestra zona. Hoy vamos a dar la bienvenida a Carlos Montoya. Carlos Ignacio, nos ayudas un poco porque él nos va a hablar sobre la metodología de proyectos y al final queremos entrar en un diálogo. Claro, primero si tenemos preguntas para Carlos después de su exposición, pero también quisiéramos aprovechar, ya que es el último encuentro, el poder compartir aquello que estamos haciendo también, aquellas cosas que en este tiempo han surgido y también nuestros propósitos como Unidos en los Cinco para este nuevo año. Así que adelante, Carlos Ignacio. Gracias, Wilson. Sí, cordial saludo para todas y todos. Qué bueno vernos de nuevo. Sí, realmente, hablando con Carlos Arturo hace 2 días, o fue ayer, volvíamos a nuestra identidad, ¿no? La identidad de Unidos en los Cinco, que ha sido esta experiencia que hemos construido juntos desde el año pasado, a raíz de la pandemia. Nuestra identidad ha sido de reconocernos, de conocer lo que hace cada uno, dónde vive, en qué ciudad, su familia, conocer más de la persona, de cada uno. Quizás un poco antes de hablar de proyectos, seguro después también para nosotros ha sido muy importante soñar juntos y construir juntos los distintos proyectos en nuestros países, pero todo partiendo de esa relación de fraternidad entre nosotros y por eso hemos venido en unos diálogos. Carlos Arturo nos contactó, nos invitó a que entráramos en diálogo en estos días también con Miguel. Me gustaría que Miguel de pronto, si te parece, dijéramos algunas palabras de esas conversaciones, de esos diálogos, para antes de darle ya la entrada a Carlos Arturo, que también nos ha preparado una presentación. Miguel, de pronto tienes algo para agregar a esta pequeña introducción. Bueno, saludarlos, ¿no? Y sentir que estamos construyendo y dando adelante el ser todos uno. Esa es la gran misión, dijéramos, ¿no? Y entonces, valiéndonos de esta circunstancia que nos tiene ahí en situación de las dificultades de salud y todo esto que pasa con este cambio que se ha dado en el mundo, pues fíjese que vino algo positivo, que fue valernos de esos medios para encontrarnos, ¿no? Para conocernos, como decía Carlos Ignacio, un poquito más a cada uno
y hemos aprendido mucho en esa construcción de la relación, de escucharnos, de conocer proyectos, de saber cómo ir adelante, ¿no? En los momentos de dificultad siempre hay la luz, siempre aparece esa posibilidad creativa, ¿no? Y que nos permite, pues, ir profundizando en nosotros mismos. No es solamente, es una relación distinta a las que acostumbramos, ¿no? Es una relación del conocimiento, que es distinta, porque no solamente sabemos qué hace el otro, cuál es su actividad, sino también sus dificultades, sus sueños, y vamos profundizando en nuestro conocimiento personal en relación con el otro, eso que se llama amar al prójimo como a ti mismo, es esa relación que se da del amor recíproco. Y esas son las experiencias que tenemos que vivir, y lo que tratamos de hacer para descubrir nuestro ser y su relación con el Creador. Yo creo que eso es lo que nos tiene aquí. Y seguiremos en esta tarea continuamente, ¿no? Descubrirnos a nosotros mismos. Yo creo que esa es la misión. Pero lo bueno del mandamiento nuevo es que es con el prójimo. O sea, es con el prójimo. Esa es la misión de hacernos uno, es con el otro en esa profundidad de conocimiento del sí mismo con el otro. Y eso es lo que pretendemos con el encuentro de los 5 en los 5. Gracias a todos por este año de compañía y nos veremos y seguiremos viéndonos, ¿no? Cada uno aquí hacemos presencia. Gracias. Gracias, Miguel. Muy bien. Entonces, le damos la palabra a Carlos Arturo. Queremos entonces, primero que todo, Carlos, cuéntanos un poco de tu vida, un poco de tu trayectoria también. Y luego comienzas ya tu presentación. Ya está habilitado para que puedas compartir tu presentación. Así que y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias por darme este espacio, por concederme el valor de la escucha. Yo, pues para no perderme, de una vez voy porque la primera presentación tiene un poquito de ese contenido de lo que me pide Carlos Ignacio. Entonces, de una vez comienzo con esta parte. Si logran ver o no, me dicen, por favor. Yo ya Sí, está bien. Okay. Listo, Bien. pues exacto. Entonces, como bien han dicho, yo soy Carlos Arturo Montoya Palacio. Básicamente esta presentación hace parte de un compendio entre más de 4 décadas en el movimiento de los populares. Yo conocí en marzo del 79, cuando hacía el octavo de bachillerato. Y allí conocí a Gladys Molina, que muchos conocen, a Arbey Arias y a Orlando. Ellos hacían parte de la pastoral juvenil de la época, con Monseñor Libardo Ramírez Gómez. Y yo era un catequista porque mi hermano mayor, con el que bastantes peleas tuve y conflictos, a partir de su conversión, yo terminé como catequista. Y allí en esa parroquia había un párroco que era sacerdote voluntario, Horacio Gil, y él fue que me invitó a una tardilla en 3 que precisamente se realizó en el Centro Nuevo Nazaret, que antes era el Calarcá. Ahí estaba Gladys Molina y ahí fue donde conocí también al padre Agustino Abate, que recién llegaba de Italia. Y desde ese entonces está por aquí. También la pertinencia de la formación profesional y la pertinencia en mi ejercicio como docente, porque yo pues, soy pensionado como docente. Entonces, esas 3 realidades, ese compendio. Soy casado con una docente, tenemos una hija licenciada en lenguas modernas, se graduó el año pasado, y con ellas 2 procuramos vivir como una familia al modo del hogar de Nazaret. Muchos detalles algunos conocen, pero pues para no entrar en detalles simplemente digo esa generalidad.
tratamos de tener un hogar al modo del hogar de Nazaret. Esta charla de hoy se centra básicamente en salir de nuestras zonas de confort. Esas zonas de confort en las que nos están invitando a través de nuestra carta de navegación, que la generó la obra de María el 7 de febrero. Está muy fresquita. Y allí, básicamente, lo que han dicho algunos, y es dar prioridad, ahí son 30 puntos, pero rescato estos. Dar prioridad al hacer juntos. Y ahí hay 3 directrices. Salir para hacernos prójimos, juntos para actuar, preparados para el que todos sean uno, trabajar en red. Y el trabajar en red hay 2 directrices. Una, reforzar el proyecto Mundo Unido, y otra, los senderos, los espacios que ya están en marcha. Básicamente la charla va en esa dirección. Las zonas de confort, entonces, aquí me refiero básicamente a salir de nuestras zonas de confort, que es el proyecto 6x1, ¿sí? Que es una realidad que se maneja desde las acciones Mundo Unido. Esta 6x1 es una pedagogía, una estrategia orientada a empoderar a los jóvenes para que tengan incidencia en sus comunidades, pero no está ligado a la vida misma de la realidad como obra, porque muchas veces las comunidades locales tienen esta dinámica, solo que no la conocen, la ponen en práctica, pero aquí se hace de manera muy consciente, ¿sí? Aquí está toda la estrategia y ayuda, repito, a dinamizar la vida de una comunidad local, que es muchas veces a lo que nosotros queremos apuntar. ¿Quiénes fueron los gestores de esto? Pues sencillamente, obviamente el Movimiento de los Focolares, María Nieves Tapias, que es una voluntaria de Buenos Aires. Allí está el Centro Latinoamericano del Aprendizaje de Servicio Solidario y la Educación a la Ciudadanía Global, que es el curso que yo estoy haciendo. Entonces, básicamente, de estos 2 últimos he aprendido en estos días una gran realidad, y es la ciudadanía, porque resulta que por el gusto del italiano, que se inició desde hace 40 años, a muchos les he contado, y es que nos tocaba escuchar a los primeros pocos que ponían la grabadora, la suspendían, nos traducían y volvíamos y escuchábamos. Así fue que nosotros aprendimos el idioma italiano. Pero con las más media y con los APP del mundo contemporáneo, pues existe el famoso Duolingo, y yo hice el curso gratuito de esa APP y me gané como la opción de presentar mi nombre para una beca que ofrecía AMU para hacer parte de la segunda cohorte de el curso de Ciudadanía Global. Esto que les voy a presentar enseguida básicamente es un ejercicio académico, es una propuesta, es un modelo que se puede replicar tanto en una comunidad local, para aquellos que hacen parte del movimiento de los focolares, o sencillamente una comunidad, ¿sí? Pero para puntualizar, aplica para una comunidad local. Y la otra es algo ya mucho más grande, es movimientos de masa, como puede ser el movimiento de políticas y políticos por la unidad, de un ámbito ya más nacional. Los 2 ejercicios académicos van en esa dirección. ¿Cuáles son las fuentes o en qué me baso? Pues yo he sido muy consistente en 2 trabajos de tesis, uno en la Universidad Tecnológica en el año 1998 y en otra en el año 2008.
siempre consistente en cuanto a usos. Y allí hablamos de la tecnología informática, de las bibliotecas, etcétera, etcétera. Y ahora en estos tiempos postmodernos, pues obviamente todo el boom de la internet, del wifi, de las redes, etcétera, etcétera. Pero aquí quiero destacar este trabajo que fue muy serio, una parte académica. Normalmente cuando uno se va a graduar, o bien hace un trabajo de tesis y si le da pereza, entonces vaya y haga un seminario y también se gradúa, pero aquí el éxito, digamos, y se lo debo a los movimientos focolares, es la persistencia en el tiempo y el sacrificio, ¿sí? El sacrificio que tiene sus frutos. Y finalmente, estas dos a los que vengo haciendo referencia es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje de Servicio Solidario y AMO. Y otro, que fue algo que fue paralelo a este curso de AMO, el curso de Cultura sobre la Construcción de Paz. Aquí me benefició la extensión cultural del Banco de la República, porque 3 años antes de retirarme como docente pensionado, hice un trabajo como mediador de paz con mis alumnos de la media técnica. Ese trabajo tuve oportunidad de exponerlo en la Ciudad de México y pues fue muy interesante, ya veremos por qué. Entonces, las propuestas del diálogo intercultural, construir sinergias. Entonces, hay un proyecto local y es hacia una pertinencia de las comunidades locales desde la praxis de nuestro sueño. En la segunda diapositiva decía cuál es el sueño. Es un sueño de todos los miembros de la obra de María. Nos sentimos como muy orgullosos de esta primavera, pero esta nueva primavera como gran movimiento de masas, pero hay que llevarla a una práctica. Y la otra es el proyecto nacional, que es una propuesta desde la visión de movimiento de políticas y políticos coloniales. Entonces, entramos a esta parte, el proyecto local. Si bien es un modelo desde la población de Montenegro como tal, puede servir a cualquiera, en el sentido de que se respeta la autonomía de la comunidad y aquí se aplica la estrategia del aprendizaje servicio solidario. ¿Por qué? Porque tiene unas motivaciones, un diagnóstico, unas proyecciones y hay unos tiempos, una actividad, unos responsables, unos actores. Más que detenerme en los tiempos y en la actividad, me voy a concentrar en la parte de los responsables y los actores y los instrumentos y recursos. ¿Por qué? Porque aquí van a ver ustedes que se involucra a toda la comunidad y eso es algo muy pertinente. Es una necesidad de todas nuestras comunidades locales. Entonces, como les decía, me voy a concentrar en estas dos últimas columnas. Y la motivación, aquí ustedes ven que se mencionan docentes y jóvenes de la media técnica de la institución educativa La Soledad, que es donde trabaja un voluntario, se llama Jairo González, voluntarios y voluntarias de Armenia. ¿Cuáles serán los instrumentos? Pues un diseño de un formulario a través de la herramienta del suite de Google, un análisis de las respuestas en Excel. A partir de un formulario, pues allí se analiza y en Excel y ya. Ahí tenemos las motivaciones. Segunda fase, un diagnóstico. ¿Quiénes se involucran? Docentes y jóvenes de la institución educativa de Montenegro, docentes y jóvenes de la media técnica, los voluntarios y las voluntarias de Armenia. ¿Qué van a hacer? Pues van a consultar los planes escolares, la caracterización de la población escolar, se vuelven a utilizar las hojas de cálculo, habrá un diagrama GAN, esto es de planeación, y un diagrama GAN y PER, que fueron instrumentos que se utilizaron a partir de los aprendizajes de la Segunda Guerra Mundial, pero aún están vigentes. Y ahí se concretan procesos o fases para la intervención del logro de objetivos de aprendizajes como servicio. Y ya las proyecciones, aquí ya las actividades propias de lo que se piensa hacer en el barrio La Isabel.
una escuela de música, de enseñanza de flauta. Ya se tiene la docente, se llama Adriana. Hay un aula de la sede escolar Institución Educativa de la Soledad, que se encuentra en el barrio donde estamos objeto de intervención. El costo por hora será de 45.000 pesos, asumidos por una persona de buena voluntad. La persona de buena voluntad se llama Diego Arias, que ha ofrecido un dinero y lo vamos a utilizar para este fin. Otro, curso de cultivos hidropónicos. ¿Quiénes? Los jóvenes voluntarios de los cursos de la media técnica de la Institución Educativa de la Soledad, voluntarios y voluntarias de Armenia, docente Julio César Ruiz, que es un voluntario que trabajaba en las UMATAS y ahora está en una secretaría que ya tiene otro nombre a nivel nacional, pero él lleva 20 años de experiencia. Funcionarios de las secretarías relacionadas con el manejo del agro en el municipio de Montenegro. Y los instrumentos, el aula siempre se va a utilizar. Es una escuela pequeñita, pero nos sirve. Hace parte de la oferta de la parte social y aprendizaje. Lo interesante del aprendizaje de servicio es que tiene dos componentes. Uno es aprendizaje y otro servicio. Tienen que ir de la mano y aquí los jóvenes tienen liderazgo. Otro, curso de fisioterapia. Este es muy interesante porque este es el uso de los famosos influencers en YouTube, pero un uso inteligente para montar sinergias en una comunidad. Es una organización sin ánimo de lucro. Y aquí también actuarán jóvenes voluntarios de la institución educativa, voluntarios y voluntarias de Armenia, funcionarios de la Secretaría de Cultura del municipio. Acceso a través de la Wi-Fi a la plataforma Fisioterapia de Querétaro, ella es de México, y allí hace rutinas de fisioterapia, fundamentalmente para gente adulta, pero no excluye a los jóvenes para nada. Ahí se utiliza YouTube, ¿sí? Y entonces hace parte de la oferta de servicio social y aprendizaje. Otro, curso de ciudadanía activa. El docente Carlos, jóvenes voluntarios de la institución, personal de la Secretaría de Cultura del municipio, líderes de la acción comunal del barrio. Aquí, entonces, ¿cuál es la estrategia? Cada uno de los pasos que les mostré ahora. Todos los pasos que está 6x1. El 6x1 es el aprendizaje que donó Mariana, ese conocimiento que está donando María Nieves Tapia y también AMU, que ahí es una solución concreta a una comunidad. Otro, curso de pedagogía del amor, que es diferente del anterior. Aquí, jóvenes voluntarios de la institución educativa, voluntarios y voluntarias de Armenia. Lo mismo, el aula, la enseñanza del amor en clave de fraternidad a través de los instrumentos del dado del amor. Carlos, Carlos, sí. perdona, estamos viendo solo la diapositiva inicial que dice propuestas desde el diálogo intercultural y sinergias. No están corriendo, creo, las otras diapositivas. Ya, es porque le hice un hipervínculo, entonces lo voy a mostrar por aquí. Pero ahí, porque es que lo hice en hipervínculo, pero gustaría para evitar, como en el tiempo, que me escuchen y después en las preguntas, si es posible, abro el archivo pertinente. Pero si me han logrado seguir. Sí. Sí, me han logrado seguir, porque Sí. eso es lo que me interesa por ahora, ¿no? Sí. Ya sobre los temas que vayan tomando apuntes, sobre los proyectos y demás, pero después, si es justo, abro el archivo. Aquí no se ve porque yo hice un hipervínculo para poder hacer el recorrido. Ahí está bien. ¿Ya están viendo el archivo que estoy leyendo? Sí. Yo estoy en curso sobre proyecto de extensión Banco de la República. ¿Ese sí lo están viendo? Sí, Carlos. Perfecto. Ok, bueno, entonces, ahí voluntarios y voluntarias de Armenia se alternan cada sábado, agentes de pastoral social diocesana o de la comunidad parroquial local, mediadores de paz, la extensión del Banco Cultural. Aquí sigue siendo el aula que se usa,
pero aquí el link es el proyecto La Paz se toma la palabra, que está el link respectivo. Y ya las ejecuciones como tal, pues no, ahora no nos detenemos en estas otras partes de ejecuciones, conclusiones y reflexiones. Yo quiero llegar hasta aquí en la parte general, ¿sí? En la parte general. Y otra, aquí otra. Voy a esta otra parte. Aquí voy a ir a este general, ¿sí? El proyecto nacional. Lo mismo, entonces aquí, Aquí es orientado a una praxis desde el movimiento políticos y políticas por la unidad. Igualmente, me detengo en responsables e instrumentos, ¿sí? Entonces, una es los coordinadores de bibliotecas, los mediadores de paz. Es un diseño de un proyecto que se llama Mejorando la Comunidad, tomándonos la palabra. ¿Cómo es el levantamiento de datos? Pues la Secretaría de Educación Municipal. ¿Qué instrumentos? Los planes escolares y la caracterización de la población. Otra, es un proyecto a corto plazo. Tenemos que tener en cuenta que hay proyectos a corto, mediano o largo plazo. Los de corto plazo es inferiores a un mes, a un año, perdón, mediano a 3 y largo plazo después de 7. Hay que tener en cuenta esas consideraciones. Aquí los responsables son los mediadores de paz, los voluntarios y las voluntarias, agentes de la pastoral social diocesana o la comunidad parroquial local. ¿Qué se va a utilizar? El uso de la herramienta Google, el proyecto La Paz se toma la palabra y está ese link. Ahí hay unas dinámicas y demás para hacerle seguimiento a ese proyecto. ¿Quién hace seguimiento? Pues cada coordinador de biblioteca hará un seguimiento a través de un instrumento, un diagrama Gantt. Conclusiones. Los coordinadores de biblioteca, de Dirección Nacional del Proyecto La Paz se toma la palabra. ¿Cuáles serán los instrumentos? Una matriz DOFA. Reflexiones. La Dirección Nacional del Proyecto La Paz se toma la palabra. Documentación. Lo harán los mediadores de paz, los coordinadores de las bibliotecas de la Dirección Nacional. Y la comunicación, los mediadores de paz, los coordinadores, la dirección. ¿Cuál es la puntualidad aquí? Que es un proyecto de reingeniería. ¿Por qué? Porque hay 28 bibliotecas que ya están funcionando en todo el país. El proyecto tiene un sitio web, ¿sí? El proyecto La Paz se toma la palabra. Y entonces aquí, ¿cuál es el proceso de reingeniería? Simplemente la oferta de Google, la suite de Google a través del uso del Classroom. Y allí, desde el uso del Classroom, entonces entrará el aprendizaje servicio solidario. Toda la dinámica que mostré en la comunidad local, aquí será la praxis, ¿sí? ¿Cómo será esa praxis? Pues sencillamente empoderar a los jóvenes, que ellos se empoderen del famoso kit de La Paz se toma la palabra, pero ya focalizándose en la comunidad local. Hay que respetar la autonomía de cada comunidad, porque es que no se puede generalizar, no se puede llegar a inferir si antes no se ha hecho un diagnóstico, una reflexión, etcétera, etcétera, se ha aplicado las técnicas del GUT, que es lo que implementa la técnica del 6x1, la estrategia del árbol, que son estrategias de acción orientadas al aprendizaje de servicio solidario, muy puntuales, que sirven, repito, para cualquier organización, para cualquier comunidad,
pero que de alguna manera se focalizan en la horizontalidad. ¿Cuál es la horizontalidad? Pues que los adultos no tienen la última palabra, tienen que entrar a un diálogo intergeneracional, darle la posibilidad a los jóvenes que lideren procesos, que observen, que participen de estas asambleas tan famosas generadas a través del conflicto interno, etcétera, y son estas alternativas que se ofrecen. Básicamente con esto concluyo y ya espero esta fase, ya ustedes dirán. Entonces ahí soy oídos. Sí, don Carlos, tengo una par de preguntas. ¿Me Señor. escucha? Sí. Sí, sí, señor, sí, sí, le escucho. Okay. O sea, por lo que veo en su exposición, hay una muy buena integración entre lo que son, digamos, los agentes de pastoral y los voluntarios y voluntarias. Yo siento que eso es un avance sumamente importante en su país y que eso permite la ejecución de ese tipo de proyectos. Yo me hago la pregunta hacia mí, digamos, en Costa Rica, veo, pues no imposible, pero sí más difícil en el sentido de que yo siento que hay como un divorcio entre, digamos, o sea, no hay, no hay una integración en el tiempo de la iglesia y de los agentes de pastoral con, digamos, no en un 100%. Hay gente que trabaja o trabajamos en algunas parroquias, pero son muy contados. Entonces eso siento yo que el proceso es más lento. Y la otra pregunta es, usted mencionó que habían 28 bibliotecas en todo el país. Entonces, ¿cómo trabajan, digamos, esas directoras o directores de biblioteca integradas en el proyecto? Porque Colombia es un país como 50 veces más grande que nosotros. Entonces, al ser un país tan grande, la proporción de personas es como más fácil aglutinarlas. A la hora de que ustedes, me imagino yo, hacen como especie de un llamado a un tipo de estos proyectos que me parece fenomenal, ir introduciendo la paz, la unidad, en los jóvenes, pero sí yo me hago, digamos, esa gran pregunta para nosotros. Y después me parece, bueno, la otra pregunta es, ¿qué cantidad de participantes hay en cada uno de los proyectos que han realizado, digamos, allá en Colombia? Eso sería, y muchas gracias, don Carlos. Muy bien. Muy bien, Gabriel. Entonces, puntualmente, el proceso podría darse a través de la implementación de la dinámica que ofrece 6x1. Esa estrategia para el caso de Costa Rica, porque dice que es un proceso lento, y la intergeneracionalidad, ¿no? Porque lo que se propende desde la AMU es empoderar a los jóvenes y que de alguna manera haya en las comunidades locales un diálogo asertivo y propositivo. Entonces, si bien allí en Costa Rica es un proceso muy lento, pero con la dinámica que ofrece esta estrategia de 6x1 es darse la pela y ejercitarse poco a poco y tener paciencia, es probar. Ahí propondría para el caso 1, su interrogante es probar. Ahora, lo de la integración de estas 28 bibliotecas, sencillamente esto es una extensión cultural. ¿Cómo lo conocí yo? Pues
dentro del ejercicio docente había que recuperar el tiempo, porque pues también he sido sindicalista, entonces debíamos un tiempo y el tiempo había que ir un sábado. Y ese sábado no se fue a la institución, sino que se fue a la biblioteca del Museo Quimbaya, aquí en Armenia, y allá estaba la coordinadora de biblioteca y nos presentó el kit de La Paz se toma la palabra. Eso fue una mañana de sábado. En ese orden de ideas, todos los 28 coordinadores que ya ganan un sueldo, etcétera, simplemente se les presenta este proceso de reingeniería. No es aumentar las funciones, sino dinamizar sus funciones. Y así como ella en algún momento lo hizo face to face, que era una manera, fueron 3 horas, ahora existe una herramienta producto de la pandemia y por esta gran emergencia mundial, de la que lo que se ha derivado es los aprendizajes del uso de la virtualidad, porque es que ahí no solo las universidades, los colegios, etcétera, etcétera, sino todos los sectores han tenido que ser conscientes que la virtualidad es una herramienta para salir de este problema, es una respuesta concreta. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se les hará a las 28 funcionarias? Miren, ustedes desde el computador pueden conectarse a través de una utilidad que se llama Classroom. No tiene que tener la gente aquí como lo hicieron conmigo, que me tuvieron 3 horas, me dieron los folletos, etcétera, sino que ahorrarán procesos a través de una herramienta gratuita que se llama Google Más y ahí está el Classroom. En un mesecito usted puede contactar a su comunidad y trabajar no solo La Paz se toma la palabra, sino el aprendizaje de servicio solidario. Y la tercera, lo de la cantidad de los participantes, es muy interesante. Para esta beca que me dieron, en la cual hicieron un servicio de outsourcing, no es directamente la extensión cultural del Banco de la República, sino que contrataron a una entidad foránea y se llama Source. Esa entidad es un organismo internacional que capacita y asesora jurídicamente. Allí hicieron un concurso y dentro de lo que yo presenté como hoja de vida, yo he trabajado 3 años, he sido mediador de paz, presenté el resultado de mi trabajo en la Ciudad de México, en un evento que se llama BED Latinoamérica, que lo dirigen desde Inglaterra, desde Londres. Pero en Ciudad de México hubo 3 días, dieron ese espacio y yo fui y conté esa partecita. ¿Cuál fue el resultado de ser mediador de paz siendo docente de la media técnica con muchachos de 10º y 11? Y llevé un folleto, etcétera. Y con eso me gané esa posibilidad de estar. ¿Cuántos somos? Somos 20. Ahí no todos son mediadores de paz, son personas que trabajan, son gestores culturales, etcétera, etcétera. El grupo es muy heterogéneo, pero ¿cuál ha sido el aprendizaje? Prácticamente ya estamos terminando y esto que presenté anteriormente es ese ejercicio académico, porque eso es lo que le presenté a estas personas. Somos 20, estamos en la fase de sustentaciones y yo ahí cuál es como la conciliación de la cultura y yo digo, vea, existe el proyecto La Paz se toma la palabra. Pero también existe una propuesta de AMLO. ¿Cómo conciliamos esta parte para darle un reconocimiento a las comunidades? Y pues entonces presento esto que les presenté a ustedes. ¿Sí? Mi ejercicio académico es eso, conciliar, dialogar, establecer sinergias. Y ahí ya, al momento que dice la cantidad de los participantes, somos 20. De acuerdo a la gestión y a la propuesta que se va a presentar a cada y al coordinador, porque las bibliotecas tienen un coordinador nacional, que fue el que nos convocó, pues este proyecto espero que tenga resultado, que tenga aceptación, que lo avale esta entidad que nos está formando, y habrán fases de implementación a esta propuesta, porque son modelos. Los modelos tendrán viabilidad o no, y ahí hablo en términos como de la ingeniería. Hay un estudio, son estudios de factibilidad. Hay factibilidad económica, factibilidad organizativa, etcétera, etcétera. Pero son ya tecnicismos que no vienen al caso en este momento. ¿Sí? Porque esos ya son fases para implementar.
Está bien, Gabriel. Está Sí, claro, gracias, gracias. Estoy con gusto. pensando en algo más, pero más adelante. Muy bien. Ok, Muy bien, gracias. con gusto. Sí, gracias, Carlos. Todo esto nos conecta con muchas ideas, muchas propuestas que hemos estado compartiendo acá. De hecho, Alba, que también está presente, nos hizo una exposición muy bonita del 6x1. Y bueno, todos estos elementos nos animan mucho a seguir construyendo nuestros proyectos, nuestras iniciativas. No sé si damos la palabra a Wilson para, ¿hay alguno de las personas que pueden compartirnos algo de lo que están haciendo en otras iniciativas para que sigamos construyendo esas sinergias, esas redes de iniciativas? Gracias, Carlos Ignacio, gracias, Carlos Arturo, por tu exposición. Efectivamente, hay iniciativas locales también aquí. Estamos muy contentos porque en este último periodo han habido muchísimas iniciativas y sobre todo con esto que nos decía Carlos Arturo de hacer juntos, ¿no? Creo que es la clave para poder avanzar. Yo quisiera compartirles que, por ejemplo, nosotros tenemos acá nuestro centro Mariápolis, que se llama Concordia, y que pues desde hace unos años se puso a la venta, y que hoy, en cambio, digamos, estamos con la iniciativa, la idea de querer salvar este centro Mariápolis, salvar entre comillas, porque realmente la idea es poder generar proyectos que puedan sostener, porque se había convertido más bien en una fuente de egresos más que ingresos, y eso era muy difícil de sostener. Entonces, hay una comisión que está trabajando, pero yo tuve la posibilidad de participar en una reunión con varias personas interesadas en generar iniciativas, y ha sido un momento muy bonito porque, por ejemplo, hay un grupo que quiere como coordinar un centro de microproyectos en el centro Mariápolis, ¿no? Entonces, hay iniciativas muy bonitas desde, por ejemplo, a nivel de comida, hacer desayunos, almuerzos campestres, como iniciativas más amplias a nivel de salud, ¿no? Hay quien tiene experiencia, por ejemplo, con autismo, ¿no es cierto? Y están trabajando no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, podría convertirse allí en un centrito como para poder atender este tipo de enfermedad con especialistas, ¿no? Eh, Hay varias iniciativas que están incluso a nivel de construcción también, porque una parte del centro Mariápolis, donde está la casita, digamos, podría ser el sitio como de emprendimientos, pero hay otra extensión de terreno frente al centro Mariápolis que es parte también. Entonces hay una propuesta, por ejemplo, de construcción ecológica, para compartirles, digamos, que se está moviendo ahí un poco de iniciativas, todos con la idea de poder llevar adelante, digamos, el poder trabajar juntos, aprovechando este espacio, que sea un espacio donde primero se pueda sentir la fraternidad, ¿verdad? Y luego poder también generar acciones que impliquen incluso el poder tener empleo, por ejemplo, el poder generar fuentes de empleo, etcétera, ¿no? Por ahí hay otros grupitos que están trabajando en otras iniciativas. Por ejemplo, nos han enviado un formato, ya no a nivel de Centro Mariápolis, sino a nivel de otras iniciativas. Nos han por ejemplo, enviado un formulario para un cuestionario para entender sobre los temas de salud, ¿no? Están con la iniciativa de hacer con médicos especializados, digamos, de los distintos ámbitos de la salud, hacer como ciertas exposiciones
pero muy coloquialmente, ¿no? Entonces nos han preguntado qué temas nos interesaría conocer, entonces, para ir armando estos conversatorios. Así, un poco por comentarles que hay una motivación muy grande. También se hizo una reunión aquí a nivel de Quito, donde que le llamamos reencuentro, pero que sobre todo fue presentar desafíos en varios ámbitos donde la gente se quiere involucrar. Y todo creo que tiene que ver también con, digamos que me parece muy importante tu presentación, Carlos Datú, porque también se necesita una estructura, ¿no es cierto? Porque a veces la motivación, la buena voluntad está, pero a veces hace falta también como la base para poder sostener y llevar adelante hacia el éxito a todas estas iniciativas. Pero estamos también muy alineados con la propuesta de la Asamblea de querer, digamos, trabajar juntos en acciones sociales por nuestro país, por el continente. Eso un poco para compartir las cosas que están haciendo. Pero en otros sitios también, yo sé, no sé, por ejemplo, Guillermo, si nos quieres contar de los talleres que se están realizando por allá en Bolivia, así conocemos también. Verónica, sé también que está con, con un proyecto agroindustrial, no sé, así podemos compartir entre todos, Guillermo. Gracias, Wilson. Sí, como vemos con el tema de huertos que se ha hecho en la última presentación en septiembre, más o menos, ha ido motivando bastantes personas y ahora estamos ya convocando para este periodo que ya comenzó con la época de lluvias, entonces es un buen periodo para avanzar en este tema de huertos. Y ya estamos haciendo ya la convocatoria para la siguiente semana, invitando ya personas concretamente que estén ya trabajando en huertos y los que han asistido a los talleres, que se han ido sumando además más personas. Entonces, vamos a ver cómo se responde y me gustó que se retome el tema de esta forma de trabajar del 6x1. No he conocido aquí alguna experiencia de esto y me parece muy interesante por el concepto de hacer, generar mayor participación de entrada, digamos, ¿no? entre la forma del trabajo, ¿no? Esta metodología de involucrar, actuar, reflexionar, bueno, celebrar. Este esquema me gusta mucho y tengo alguna experiencia en sistemas de gestión donde se maneja más o menos una metodología muy parecida, pero esta es mucho más completa y en el sentido de ese crecimiento interno, no solamente el hacer actividad, sino como en los objetivos que iba planteando Carlos, de conocernos dentro del grupo. Entonces lo mismo, ¿no? Que se parta de ese conocimiento y va a tener que ser virtual. Entonces hemos pensado ya una estructura, tener un centro demostrativo, nada más en lo físico, para que se pueda tener acceso a las semillas, a los materiales, ¿no? Y vamos a empezar aquí en Cochabamba. De ahí vamos a ver cómo irradiamos al interior del país. En eso estamos, Wilson. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Verónica, ¿nos puedes compartir cuáles son tus proyectos? Claro, claro, Wilson. Yo les hablo desde Ecuador. Mi sitio de residencia es Ibarra. Estamos al norte del país, a 2 horas de Quito, de la capital, y a la vez a 2 horas de la frontera con Colombia. Realmente tenemos una realidad de frontera, nuestra zona norte del país. Con la dolarización en el año 2000, nos vino un problema de mercado que se ha ido ahondando con el pasar de los años. Si bien la producción del Ecuador, la oferta y demanda se maneja bastante bien, pero Imbabura y Carchi como que nunca entramos en ese manejo
del mercado nacional porque teníamos nuestras ventas aseguradas a Colombia. Nuestra producción agrícola era mucho en el área del frijol rojo, era la caña de azúcar con sus derivados, la panela granulada, que se vendía sumamente bien en Colombia. Entonces, el momento en que nos vino la dolarización, la parte agrícola ha ido cayendo en una muerte lenta. Son muchos factores en la parte macro, que tampoco es que las autoridades han tenido la visión de apoyar en los temas de riego, etcétera. O sea, la zona física agrícola, sobre todo de Imbabura, ha ido disminuyendo poco a poco, cada vez más, por la misma falta de mercado en donde colocar el producto, por una extensa área que fue expropiada para un proyecto del gobierno, y además porque increíblemente, llamándonos la provincia de los lagos, tenemos una carestía de agua increíble, tanto para uso de las ciudades, para uso de agua potable. No tenemos provisión. Ibarra, que es la capital de la provincia, bombea el agua para potabilización, y el resto de cantones tenemos la misma realidad. No se diga si para consumo humano tenemos escasez de agua, no se diga para el riego agrícola. Entonces, es una temática compleja en la que hay que trabajar desde dos puntos, pues, ¿no? El macro trabajo, que es la dotación de agua, pero a la vez el micro trabajo, que es ir buscando el mercado para que el pequeño productor, conforme va siendo solucionados sus temas de agua y de mercado, vaya integrándose y capacitándose a la producción. Entonces, ahí es donde Wilson, con su trabajo en lo que es interculturalidad, hace que choquemos en estos intereses de avanzar. Yo le conversaba hace un momento a Luis Alvarado que en el año 2019, noviembre exactamente, tú organizas, Wilson, un trueque en Parambas, que es la provincia de Imbabura, es ya nuestra zona hacia el lado costero. Estamos la vía Ibarra-San Lorenzo, ya se conecta con Esmeraldas, que es una provincia costera, entonces ya es un clima cálido, húmedo. Y quienes íbamos de la ciudad llevábamos aceite, fideo, harinas. Habían personas de la comunidad de Angochagua, que es de un clima frío, ellos llevaban habas, melloco, maíz, para hacer el trueque. Y la gente, los dueños de casa de Parambas, nos tenían fruta y tubérculos. Y si hacíamos el canje, una papaya por una lata de atún, una experiencia increíblemente linda. Pero a la vez, en ese contacto, en esa conversación con la gente, nos decían que un mes atrás realmente habían tenido la peor pérdida del año, porque ellos producen arazá, que es una especie de guayaba, pero mucho más deliciosa, e incluso creo que en el Brasil, o le dicen la fruta del Brasil, algo así, pero es una fruta deliciosa, pero con una post cosecha muy delicada. Y en octubre del 2019 el país enfrentó un levantamiento indígena, que nos bloquearon carreteras, y que desgraciadamente esa zona tuvo la punta de producción esa semana, en que el país, esa quincena que el país estuvo convulsionado, no pudieron sacar producción y se vieron obligados a embotar toda la producción al río. Entonces, son cosas que a uno ver las lágrimas de esas mujeres, que ellos decían que es la producción que les mantiene y que les da economía para todo el año.
y que por una eventualidad de esas, claro, no tienen conocimientos de industrialización, aunque sea artesanal, no tenían realmente ninguna herramienta y tuvieron que desechar su producción y prácticamente esperar al siguiente año. El siguiente año ya fue la pandemia, o sea, estamos hablando que esa gente estuvo 2 años sin poder colocar su producción. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, si está en nuestras manos buscar y empezar a trabajar en caminos de soluciones para toda esa gente que tiene los conocimientos agrícolas, pero no tiene las oportunidades. Entonces, de ahí ha ido naciendo todo esto, el grupo Los Cinco que ahora transitamos juntos con ustedes, para nosotros nos ha ido empoderando cada día más. Y yo pienso que estamos ya en el momento dentro de este proyecto de agroindustria de ir solamente uniendo fortalezas y conocimientos. Yo, por ejemplo, no sé hacer proyectos, que es un gran limitante, pero justamente se está buscando dentro del grupo que se está armando, el ir complementando. El uno conoce esta parte, yo en lo personal, mis contactos están ahí listos, tac, 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 cada uno para cada cosa, y esperamos, Dios mediante, en unos 3, 4 meses poder decir ya, tenemos el primer borrador y estarles siempre contactando y pidiéndoles, corríjanos, ayúdennos y, claro, ir sacando adelante. Estamos ya prácticamente en el arranque. Eso es, Wilson. Gracias, Verónica, muchas gracias. Francisco, creo que nos tenías que comentar alguna cosa sobre la Asociación Tierra Providencia. Bueno, lo último que se ha hecho, bueno, a partir de una conversación que tuvimos con, bueno, ustedes saben que hemos conformado una asociación que va a recibir una donación de un terreno de 16 hectáreas más o menos en la provincia de Guanacaste, y tuvimos una conversación incluso con algunos de nosotros Unidos en los Cinco y los de la Asociación Tierra Providencia, así se llama, con el señor Gitardi, que es el que va a donar un terreno, y ya prácticamente estamos en la etapa de formalizar, ¿verdad?, ante un notario, pues esta donación. Entonces, esto es otro paso más que esperamos que se den antes de fin de año, a ver si es posible. Entonces, pues en eso estamos, ya se están formalizando algunos movimientos como el que va a ser el apoderado aquí en Costa Rica de la familia que dona. Ellos están en Italia y estamos en esos papeleos. Hay algunos detallitos todavía algunos imprevistos que han salido ahora a último momento, pero bueno, esperamos resolverlos. Y bueno, está aquí de la Asociación Juan Manuel, Gabriel, ¿no? Yo entiendo que justamente ahora que están a punto de recibir, digamos, la donación, también creo que es responsabilidad de este espacio, de este grupo, de quienes estamos aquí participando, el poder también contribuir con ideas, ¿verdad? Se puede, Francisco, ideas pues son 16 hectáreas, ¿no? De poder construir allí estos proyectos. Inicialmente recuerdo que decían como en tres partes, ¿no? Una parte como de turismo y agroecológica, la otra para la cuestión social, con una infraestructura que permita también realizar las acciones sociales en el sentido de trabajar por los migrantes, por ejemplo, con Nicaragua, con los jóvenes, y la otra, este tema de la energía solar, energía renovable, pero creo que por acá podemos, desde todos los puntos del continente, al menos plantear ideas, ¿no es cierto?, en esta fase en la que ustedes están, como para que ojalá se puedan cristalizar en ese maravilloso proyecto que ustedes están llevando adelante allá. Así que estamos todos invitados, creo.
Así es, así es. Perdón, a propósito, aprovecho también para conectarlo con lo que nos compartía Carlos Arturo, que tiene un énfasis muy, muy importante en los jóvenes. O sea, porque entiendo que el proyecto allá entre los fines de la Asociación Tierra Providencia es, y también el deseo de la familia italiana que está donando es favorecer a los jóvenes, o sea, hacer un trabajo en pro de la juventud. Entonces, eso que ahí se conectan varios elementos que debemos aprovechar y ayudarnos a construir también esos posibles proyectos en beneficio de la juventud que seguramente ustedes ya están conociendo allá en la zona de allá de Guanacaste. Hemos tratado de vivir esta experiencia también valorando primero identificando, conociendo los proyectos de cada uno en sus distintos países y hacer los propios, o sea, no sentir que cada uno va por su lado, sino que venga cómo podemos colaborarnos, cómo generar estas sinergias para apoyarnos unos a otros. Pienso que ese va a ser como el camino que vamos a tratar de ir concretizando ya para el año entrante. O sea, ya hemos ido recolectando, hemos ido conociendo muchas iniciativas, muchas personas que han ofrecido sus conocimientos, que saben de proyectos, hay especialistas ahí en distintos campos. Pero seguramente el año entrante va a ser un momento para ir cristalizando muchos de estos aportes. No sé, ¿qué más? Ya está un poco tarde, ¿qué más podemos pensar para el año entrante? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué sugerencias? Bueno, a mí me surge una, Carlos Ignacio, pues en este momento, ¿no? Escuchando las propuestas, estaba pensando en el momento sinodal, ¿no? Se me vino a la cabeza esa propuesta del Papa. Y yo hablando con un estudiante de liderazgo comunitario que terminó un diplomado de Sofía, que ahora se abre otro de estos diplomados. El año pasado tuve la oportunidad de dirigir un proyecto con un párroco y se me vino ahora la palabra sinodal porque a él le proponía, y estamos en eso, voy a ver si este año lo retomo, porque a él lo nombraron ahora profesor del seminario. Y dije, qué bueno, porque ya no es solo una parroquia, sino 50 estudiantes que pueden hacer la propuesta. Se multiplica. La propuesta es que al lado de la parte espiritual, de la parte eclesial, de lo que es la participación en la vida cristiana normal, dijéramos, esa vida eclesial que llevamos de asistir a las actividades religiosas, a los cultos, le proponía que el salir, ¿cierto? El salir que propone el Papa y que nosotros como participantes directos ya entrar en diálogo con los párrocos. O sea, es el cambio que se está dando con la propuesta del sínodo. Entonces yo a él le proponía que así como se hace la labor, esa labor que hace el párroco, que cumple con los mandamientos, ¿no? Que es su labor, es su tarea, hacer la otra parte que es la salida, montando la concreción de la palabra en un centro social comunitario, en un centro de distribución. Y le llamó mucho la atención porque decía, yo tengo un salón desocupado en la parroquia, que no estaba siendo ocupado. Y convocó, aparte de sus feligreses, a eso que ahora decíamos, de poner en común los conocimientos que le decía nuestra querida amiga ecuatoriana, poner en común los conocimientos, ¿no? Las habilidades de cada uno. Y en ese centro, hacer lo que dice Carlos Montoya, ¿no? Es decir, no solamente el aprendizaje de servicios, sino poner en comunión los bienes para que la abundancia no se vaya al río, sino que llegue a los más necesitados. Fíjense que si hubiera un centro comunitario, un centro de distribución, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces lo estamos hasta ahora diseñando, dijéramos, con este estudiante de ese diplomado sacerdote y párroco,
yo hago la pregunta, ¿qué pasaría si en cada parroquia se hiciera un centro de distribución, centro comunitario, en el Centro Mariápolis Alegría? Es decir, para contagiar a los párrocos de que hay las dos actividades, ¿no? La labor religiosa, pero al mismo, que nos lleva a la mística, seguramente, nos lleva. Sí, como decía al principio, si interiorizamos la palabra, nos va a llevar a ese conocimiento de nosotros. Pero no es suficiente, porque lo que nos enseña es el amor al otro, es esa sinergia hacia afuera. Y ese hacia afuera es una propuesta que seguramente con Carlos Ignacio Wilson y los 5 y todos los que estamos aquí, les dejo la inquietud de que hablen con los párrocos, porque fíjate que Carlos Montoya nos decía, hemos logrado entrar en relación con la pastoral social. Es decir, ahí hay elementos, no pueden seguir siendo separados, no podemos seguir separados los unos de los otros, como si los movimientos fueran cada uno, como si el Espíritu Santo solamente pensara en un grupo. No, el carisma es universal y lo transmite, pero tenemos que integrarnos, como lo está haciendo Carlos Ignacio con otra experiencia que está llevando adelante, pero que aquí la podemos llevar de otra manera. Y es eso, centros sociales comunitarios, y entraría la economía de comunión. ¿A cuántos beneficiaría? Y seguramente estas familias, al aprender a dar lo que sobra, a ese superfluo, que puede ser abundante cuando se producen esos movimientos, que yo no participo por eso, de esas salidas a la calle sin sentido, trancar las carreteras sin ningún sentido, es una cosa antipolítica, no es político. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero lo importante es integrarnos a una propuesta de crear centros. Empecemos nosotros a crear pequeños centros de distribución, ¿no? Poniendo en común bienes, saberes, eso que tú decías ahora también que está ocurriendo en el Centro Mariápolis, ¿no? Para poner servicios médicos, servicios odontológicos, etcétera, etcétera. Aquí en Colombia hay uno que ya lleva más de 20 años y está funcionando con los niños muy bien. Esa es la inquietud que tengo y la voy a proponer seguir adelante con este párroco, y algún día lo traigo a que nos explique a ver si logramos. Y yo creo que si hacemos todos esos esfuerzos, seguramente se logrará llevar adelante muchos centros social comunitarios. Qué bien, gracias Miguel. Estamos un poquito sobre el tiempo, pero tenemos a Gustavo Altamira, Alba que quieren, que han levantado la mano, y Juan Manuel también. A ver si con sus intervenciones concluimos pero damos la palabra en ese orden, si te parece, Juan Manuel, a Gustavo Altamira, Alba y Juan Manuel. Adelante, Gustavo. Hola, buenas noches para todos. Sí, los estaba siguiendo, y justamente porque hoy se creó la página de Facebook de Economía de Comunión Interamericana. Entonces, visto que muchos de ustedes tienen un inventario, por decirlo así, por lo que estoy viendo, tienen un inventario de cosas por hacer, lo interesante sería poder ir cargando o compartiendo en esa página de la EDC Interamericana lo que está dando vuelta, ¿sí? Ahora, nosotros somos especialistas en proyectos, ¿sí? Y vivimos de eso. Entonces, todo lo que ustedes acaban de decir, nosotros somos ingenieros, arquitectos, y tenemos todas las disciplinas completas al interno de la empresa. Entonces, y nos manejamos muchísimo con el agroindustrial. Tanto es así que lo que les quería comentar, nosotros hicimos un acuerdo ahora con la comunidad indígena del norte del Perú, en la Amazonia, en las cuales ellos prácticamente, cuando nos conocimos, nos empezamos cosas y nos encontramos, que ellos tienen. Ahora lo que la niña Verónica decía que tenían larazá. Ellos tienen más de 500 productos que son orgánicos, porque son cultivados en la selva, ellos no le echan ningún químico. Entonces nosotros les ayudamos, conseguimos un mercado gigantesco para ellos, y entonces nos dijeron, vengan, ya que nos ayudaron en esto, ¿por qué no nos ayudan en todo? ¿Sí? Entonces prácticamente somos los representantes de ellos para toda la cuestión comercial y toda la cuestión de ver qué pasa con estos elementos, de poderles darles un valor agregado
a cada una de las cosas que tiene. Entonces, para que no pase esto que nos comentaba Verónica. Che, me trabaron la ruta y ahora ¿qué hago? Se me pudre el producto, se me echó a perder, che, no pude transformarlo en nada y pierdo mi cosecha completa para eso. Entonces, permitir a todas las comunidades de este tipo, entonces ellos mismos ahora fueron al COP26 y volvieron de allá con más ganas que nunca de querer hacer un montón de cosas, porque obviamente también se valoró muchísimo este cuidado del medio ambiente que aportan las comunidades indígenas y los campesinos, digamos, yo le llamo los campesinos DOC, ¿sí? No los campesinos que eran modernos y después se volvieron, después se fueron y después volvieron, pero bueno, hay también de eso. Entonces, aquí en Colombia también estamos trabajando nosotros con las comunidades indígenas y los campesinados de 2.800 metros de altura en adelante, ¿sí? Es decir, donde hay una calidad de café espectacular, y también hemos conseguido un mercado enorme para ellos, por lo cual se ha ganado un montón de colaboraciones y de sinergia con ellos en ver cómo se cultivan ciertas cosas y nosotros en ofrecerles cómo transformar todo eso y que dejemos de ser, como pasa en toda Latinoamérica, productores de materia prima, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en Colombia? En Colombia se cultiva el café, se manda a Estados Unidos, se manda a cualquier país de afuera, lo tuestan, lo hacen, lo cortan, lo envasan de nuevo y traen para acá de nuevo el mismo café. Colombia vendió 1 libra a 1.000 pesos, por dar un número, y compra el café con valor agregado en 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Si teníamos nosotros la materia prima, ¿por qué estamos haciendo ese tipo de movimiento extraño? ¿Sí? Entonces, con las comunidades tenemos que hacer ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que son estos productos que están hablando, estas tierras que están hablando, donde se pueden combinar un montón de cosechas y productos que ya tenemos mercado, es decir, no tenemos que salir a buscarlo el mercado ya está y nos están pidiendo. Ahora, ¿qué nos hace falta a nosotros? Hay 16 hectáreas, listo, las podemos hacer esto, se puede hacer todo lo que ustedes quieran, pero hay que dar la prioridad. Lo que nosotros nos hemos aprendido es dar la prioridad a que la gente, en algún momento el petróleo se acaba, en un momento va a haber un montón de carestías, pero lo que no puede haber carestía es de la comidita. Entonces hay que empezar a hacer otro tipo de cosas para que ayude a este campesinado de una vez por todas salir de ese ostracismo donde está metido y donde lógicamente no solamente el campesinado, sino los indígenas, ¿qué es lo que pretende el citadino? Que mientras más aplastado esté, mejor es. Entonces, hacer ese tipo de cosas es donde, digamos, nos estamos orientando y queríamos justamente en el grupo de WhatsApp que se dio de los voluntarios a nivel Interamérica, proponer de quién estaba llevando un inventario de estos proyectos para poderlos poner todos juntos y a partir de ahí, con los saberes de todos los países, somos 17 países, ¿cómo nos vamos a conseguir 17 expertos por cada una de las cosas? Che, sería una estupidez que digamos que no tenemos expertos en cada uno de nuestros países. Sí los tenemos, cada cual en su cosa. Ahora, juntemos todos estos saberes de una vez por todas y nos pongamos a trabajar de una vez por todas con la economía de comunión que ya vimos. Separados somos un desastre, así de simple. Ahora Dios nos ha dado una oportunidad a través de la asamblea que dice, bueno, ¿saben qué? Estos 17 ahora se juntan, ¿sí? Porque ya demostraron que en 30 años no supieron hacer nada. Entonces, a ver si empiezan en algún momento. Ahora, ¿qué sucede? Nos encontramos un montón que estamos sexagenarios y otro montón que están adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién está al medio haciendo de link? ¿Sí? Porque queremos potencializar a los jóvenes. No tienen experiencia. Y los más viejos, ya estamos viejos. No tenemos ganas de hacer un montón de cosas. Por lo cual, es importante estos espacios que hablaban de generar el enganche entre la experiencia y la inexperiencia para que se forme un grupo y que vayan también ayudando a remar, ¿no? Entonces, esto es un poco la cosa. Entonces, por eso yo quería ver un poco con Wilson, con Verónica, les había dejado ahí el número para
para que nos veamos o intentemos comunicarnos por el grupo de los, si están en el grupo de los voluntarios, de verse por ahí y también ser un poco más proactivo en el tema de la economía y comunión, porque pienso que podemos hacer un montón de cosas, pero si vamos solitos, independientes, no vamos a ninguna parte, así decimos. Entonces esto, gracias, ¿no? A ti, Gustavo, muchas gracias. Esa es la tarea y creo que este espacio está para eso justamente, ¿no? Alba, te damos la palabra. Buenas noches. Perdónenme que no prenda la cámara porque estoy en Venezuela y bueno, el internet está muy roto. Siempre ¿Sí me escuchan? me rebusqué. Sí, muy bien, Alba, bien. Ok. Da No, gusto. yo solamente quería, basándome Bueno, también en lo que entonces, por eso- decía Miguel Niño, yo por lo menos la experiencia que tuve ahorita que hicimos el 6x1 con ayuda de unas practicantes de 2 universidades, fue bien interesante porque a cierto punto en la parte de involucrar, yo hice ese ejercicio de hablar con el párroco de la zona donde está la sede de la fundación y le planteaba esto, ¿no? Que sería chévere que los muchachos participaran. También por este mismo tema de no quedarnos en la teoría, en qué chévere la catequesis y todo eso, sino que fuese así como cuando uno hace cualquier estudio académico que al final terminas con la práctica. Yo les decía que sería interesante que estos chicos terminaran al menos 3 meses de trabajo de campo, por decirlo así, que salieran, hicieran eso. También basándonos en este salir, en que no se quedara en la teoría, sino que el católico o el cristiano es alguien practicante, pues, o sea, es llevar el evangelio realmente a la práctica, porque si no se hace muchas veces se cree que es puro papel. Y fue bastante receptivo el padre, de hecho quería conocer más y la idea está en que en el próximo proyecto, porque ya ellos estaban cerrando catequesis, poderlo hacer junto a los chicos, ¿no? Entonces esto como para decirlo que tal vez nos hacemos mucha mente, por decirlo así, de hablar con estos padres y en cambio ellos están, bueno, no todos, pero sí muchos, están con esta apertura de poder conocer más y poder, ¿cómo decir?, articular con otras personas. Pero era solo eso que quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alba. Juan Manuel. Bueno, rápidamente porque ya se hizo tarde y simplemente para dejar el tema. Bueno, además de lo que han sabido que trabajamos con Gabriel y con Francisco en algunos proyectos, tanto allá para Guanacaste como por aquí. Yo he estado trabajando desde hace más de 10 años fuertemente como en mi vocación de voluntario con el adulto mayor, que creo no, estoy seguro que es una necesidad mundial. Es decir, no se ha planeado la satisfacción de las necesidades de los adultos mayores prácticamente en ningún país del mundo. La necesidad sobrepasa cualquier oferta de soluciones. Bueno, quería dejar ese tema ahí. Yo participo en una asociación de un cantón en el cual tenemos un hogar de residentes permanentes, adultos mayores, y manejamos la red de cuidado de ese cantón, un municipio, digamos. Y desde hace año y medio nos involucramos en la política del cantón, en el gobierno del municipio, para ir desarrollando convenios. Por ejemplo, de uso de los polideportivos, de los personas especializadas en psicología que tiene la municipalidad, las personas que tiene en recreación, etcétera.
además de los profesionales en salud y esa cosa que nosotros tenemos. Y hemos planeado una serie de cosas que con la pandemia un poco se nos limitó, pero ahí vamos. Y por el otro lado, hemos documentado prácticamente a partir de tal necesidades, digamos, de los adultos mayores, cuáles son las soluciones, tratando de evitar que el adulto mayor llegue al hogar residencia permanente y permanezca sobre todo en la casa, atendido por su familia, que en general los quiere poner en una residencia porque no tienen las destrezas para atenderlos o por miedo a atenderlos mal. Bueno, sobre eso hemos trabajado, hemos documentado bastante. También con la solución de habitación, que es grave. Y sobre todo, no solo por los que no tienen, sino por los que tienen. Es decir, hay una serie de adultos mayores que llegan a su mayoría de edad sin una pensión fuerte, con una casa que mantenían con un emprendimiento, digamos, personal o esa cosa que les daba un ingreso alto que ahora no tienen y entonces no pueden mantener la casa y las están perdiendo. Entonces hay algunas soluciones como decir, bueno, nosotros le pagamos los servicios y los impuestos por los cuales usted no puede pagar y va a perder su casa y usted recibe a unos 3 adultos mayores más. Y cosas de este tipo. Pero también sabemos que Ecuador tiene algunas soluciones, por ejemplo, que dan como dato una habitación y esas cosas. Nosotros hemos estado analizando por ahí, pero no tenemos todavía el dominio de eso. Entonces yo quisiera proponer ese tema para intercambiar información y soluciones. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Juan Manuel, muy interesante. Creo que un poquito en honor al tiempo vamos concluyendo. Gustavo nos ha compartido en el chat la página de Facebook de Economía de Comunión, donde podemos compartir los proyectos, nuestras ideas, ¿no es cierto?, para trabajar juntos. Ahí está anotada en el chat si quieren copiarla. Agradecerle enormemente a Carlos Montoya por todos estos aportes, porque estamos seguros que vamos a continuar contando con tu aporte, con tu asesoramiento, ¿no es cierto? Ahora hacemos una pequeña pausa, al menos para encontrarnos. Vamos a retomar en enero, no vamos a reunirnos en diciembre, y desde enero lo haremos una vez al mes. Eso hemos pensado, con el equipo, con Francisco, Leonardo, Miguel y Carlos Ignacio, de poder desde el año próximo reunirnos el 4º martes de cada mes. En ese caso nos volveríamos a ver el 25 de enero, pero la propuesta, creo yo, es que hacemos una pausa para encontrarnos, pero creo que podemos seguir trabajando en esto, ¿no es cierto? Tenemos un grupo de chat de Unidos en los 5. Si alguno de ustedes no está, pues basta integrarse, y creo que es también un vehículo como para poder seguir compartiendo también las cosas que hoy han surgido. Y creo que vamos también nosotros convenciéndonos más de que, digamos, lo que hacemos, el conocernos, el intercambiar, va justamente a derivar en que vamos a tener un equipo, una cantidad de proyectos, como decía Gustavo, este inventario de proyectos, pero sobre todo con la posibilidad de que podamos contar con el apoyo de tantos en el continente, ¿no es cierto?, que pueden ayudarnos a viabilizar nuestras iniciativas, y sobre todo con la idea de hacerlos juntos. Así que hacemos esta pausa para encontrarnos, pero la invitación es más bien a que sigamos conectados, que sigamos hablando entre nosotros, que sigamos madurando estas nuevas propuestas,
sigamos en contacto y que sigamos adelante con este espacio que se construye con todos, ¿verdad, Carlos Ignacio? Claro que sí, sí, aprovechamos a agradecer por todos los aportes, por toda la escucha, de todo lo que cada uno vive también, reconocemos eso que cada uno trabaja en sus propias realidades y lo que quiere compartir también a nivel de Latinoamérica y el Caribe. No sé si ya Puro volvió. Puro, un saludo. Bueno, de verdad que sí, hemos tenido 2 años muy interesantes, ¿cierto? Desde el año pasado que venimos con esta propuesta. El año entrante, entonces, Dios mediante, nos vemos. Una muy buena Navidad, buen tiempo de descanso también para los que tengan de vacaciones. Y gracias por todo, seguimos unidos en los 5. Felicidades, Gracias. feliz Navidad. Felicidades, Carlos muchas Arturo, gracias. muchas Gracias, gracias. buena noche para Igualmente. todos. Gracias. Buenas noches. Felicidades a todos. Gracias, Gracias a Carlos. todos y a cada uno. Gracias. Saludos a las Arturo. familias. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias a todos. Gracias. Una buena noche, gracias. Buenas noches. Saludos a Gracias. Alba, qué bueno verte, Alba. Sí, Alba, gracias. Henry. Verónica, gracias. Henry, hola Henry. ¿Cómo van? Te Muy bien, ¿y saludo. vos? Gracias, hombre. Que Dios los bendiga. Gracias, Henry. Gracias, hombre, Henry. Un abrazo a cada uno. Gracias, saludos. Guillermo, también, gracias. Suerte, feliz noche. Seguimos en Gracias, contacto. buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Joseph, Chao, buenas Joseph. noches, Joseph. Gracias, Joseph. Chao, Joseph. Chao, Verónica, muchas gracias. Gracias, Verónica. Chao, Leonardo. Chao, suerte. Que estén Chao. bien y gracias Buenas a todos. noches, hasta luego. Chao, Gracias. chao. Gracias, Guillermo, también. Chao, chao. Buenas